En los resultados electorales de primera vuelta, ahora comienza una intensa disputa entre Janet Jara y José Antonio Kast por llegar al Palacio de la Moneda. En esta semana se deberán atraer los votos de los candidatos que quedaron en el camino y convencer sobre todo a los indecisos. Un escenario complejo considerando que la abanderada oficialista no logró llegar al 30% de los votos. Queremos abordar estos desafíos y para eso estamos en contacto con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Bárbara, bienvenida a la Mañana Informativa. Muchas gracias por la invitación, Andrés, Valentina y bueno, todos los auditores. Muchas gracias. Bárbara, muy buen día. A ver, ¿cómo estás viendo esta segunda vuelta? Uno comienza a ver los primeros bosquejos, proyecciones, claro, las encuestas que salieron bien vilipendiadas en la primera vuelta, pero los números que vemos por lo menos arriba de la mesa, Bárbara, no dan buenas proyecciones para Janet Jara. ¿Cómo lo están viendo desde tu lugar, desde también tu cercanía con la candidata del oficialismo? Mira, yo creo que acá el problema de las encuestas no es solo que no tuvieron el nivel de acierto que uno hubiese esperado, sino que también que construyeron un escenario, ¿no? Donde en todas las proyecciones no solo se hablaba de la primera vuelta, sino que se daba cuenta de que en segunda vuelta Janet Jara siempre iba a perder, con cualquiera fuera el candidato que de la derecha pasase a segunda vuelta. Lo concreto hoy día es que tenemos una elección muy abierta. Lo que la derecha hizo fue vivir su primaria y capturar a todo el electorado del voto obligatorio en este proceso de primarias propio. Nosotros hicimos nuestro proceso antes y a partir de ahora entonces vivimos una nueva elección. Es ahora el minuto de la elección. Por lo tanto, los resultados, uno podría decir, hay que leerlos en la clave, no en la clave con la que estábamos leyendo en primaria, sino que en la clave del dato de realidad. Y el dato de realidad es que nosotros estamos 3 puntos arriba de Kast. Y por lo tanto vamos a tener un gran desafío para convocar a un electorado descontento, de votación nula, que votó por Parisi, que votó por Matei. Es decir, vamos a tener que tener la capacidad, y así lo expresó nuestra abanderada el día domingo en su intervención, de llegar a ese electorado, pero no solo a partir de la invitación de que, oye, vota por mí, porque para que no votes por la derecha, sino que con la invitación de recoger propuestas que son interesantes, que son atractivas, que son convocantes, que de alguna manera también llevaron a esa ciudadanía a votar por un candidato. Lo otro es subestimar a la gente y suponer que, no, mira, votaron por indignación. No, se sintieron reflejados en algunas candidaturas que no fueron la nuestra. Por lo tanto, en ese sentido, creo que la señal que dio nuestra candidata al decir hay propuestas interesantes, por ejemplo, en materia de los centros oncológicos que planteó Evelyn Matei, que uno podría recogerla porque nosotros también hemos planteado un aumento de la atención en esta materia, ¿no? La propuesta respecto de los remedios, ¿no? El IVA de los remedios. Esa fue una materia que nuestra candidata Janet Jara planteó incluso antes. Si lo recuerdan ustedes, en el último o penúltimo debate televisado, Janet, en su minuto de interpelación, lo que hizo fue preguntarle a Franco Parisi, ¿cómo esto crees tú que se puede desarrollar? Porque nosotros tenemos la propuesta también de bajar el valor de los remedios y llevar los remedios a domicilio a quienes no pueden trasladarse a los centros de salud. Entonces, creo que ahí hay elementos que dan cuenta de que ahora tenemos que volver a hablar de propuestas. Probablemente el candidato Kast va a tener que incorporar elementos de las candidaturas que lo acompañan, pero lo cierto es que en el caso de Evelyn Matei, esa es una votación mucho más difusa para Kast, porque hay también sectores de la exconcertación que votaron por ella como una señal, ¿no? Por su tono de moderación, y por lo tanto hoy día lo que tenemos es una disputa donde está Janet Jara y donde está Kast, y donde Kast hoy día es Kaiser. Y hay que decirlo, yo creo que con todas sus letras. Bárbara, bueno, usted dice Kast es Kaiser y José Antonio Kast dice Janet Jara es Boric. Es Jara, es Boric y ha tratado de instalar mucho que Janet Jara es la continuadora del gobierno. Ahora bien, entendiendo que también Jara fue una ministra muy importante del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo responden también a esas declaraciones de José Antonio Kast? Mira, primero no nos sorprende. O sea, yo en la franja de Kaiser, al igual que Kast, esta interpelación permanente, y de hecho en su discurso el día domingo, Kast insiste, ¿no?, en que Jara es la continuación de Boric, y Boric fue un mal gobierno y por lo tanto no puede haber continuidad, tiene que haber un cambio radical. Hoy día
Por eso yo creo que si tenemos que hacer paralelos, hoy día Kast es Kaiser, porque esa es la votación que él tiene que ir a capturar en primer lugar. Porque si votaron por Kaiser es porque tienen una propuesta más radical, mucho más explícita, y por lo tanto no es poca la tarea que tiene Kast, porque hasta ahora no se ha pronunciado sobre ninguna materia valórica, ¿no? En todos los debates, yo creo que de manera muy inteligente, ¿ah? No estoy diciendo en ese sentido que, digamos, uno podría decir, mira, es una apuesta muy inteligente haber hablado de un gobierno de emergencia para no meterte en los temas valóricos, pero ahora ya no te puedes escapar de eso, porque Kaiser fue muy claro en esas materias, ¿no? Y en el caso nuestro, yo creo que lo cierto es que si alguien a mí me dice, ¿usted quiere continuidad y que siga subiendo el salario mínimo? Claro que quiero eso. ¿Usted quiere continuidad y que exista el copago cero? Claro que quiero eso. ¿Usted quiere que el royalty minero siga llegando a las comunas? Claro que quiero eso. Pero también quiero cambios. Bárbara. También necesitamos que el Estado sea, perdón Andrés, Sí. disculpa. También necesitamos que el Estado sea más eficiente y eficaz. El problema no es de reducir el Estado, no es hablar de los funcionarios públicos como grasa del Estado o como parásitos. Necesitamos que el Estado sea más eficiente porque hay un nicho de la población más vulnerable que no tiene ninguna otra opción. No es que diga, bueno, si no me atienden en el consultorio voy al, qué sé yo, ¿no? Al centro privado. No tiene esa opción porque sus ingresos están en 300.000. Los ingresos de los sectores más vulnerables de nuestro país ni siquiera están en el marco del salario mínimo, están en 300.000 pesos. Y son votantes de Parisi, porque Parisi fue muy claro con ellos respecto no solamente de temas de seguridad. Ustedes ven que ahora poco hemos escuchado de los barcos cárceles. Más bien hemos escuchado rebaja el IVA en los alimentos, rebaja en el IVA a los medicamentos, evitar, ¿no?, las desigualdades de ingreso y por lo tanto reducción de los salarios de los funcionarios públicos, particularmente de los políticos, ¿no? Uno entiende que se refiere principalmente a aquellos. Es decir, poner orden, equiparar la cancha, pero también ser muy eficaz Sí. con el Estado donde no llega, porque la gente, yo creo que ahí hay una lectura que nos llama a la reflexión. Bárbara, porque uno ve los números, los fríos números, ayer veía algunas proyecciones de Ann Holster y decía, a ver, aquí Janet Jara va a tener que salir a tomar, a agarrar en buen chileno, el 70% de los votos que quedaron ahí dando vuelta. El 70%, estamos hablando 2 de cada 3. Ha apuntado mucho la ex ministra del Trabajo al votante de Parisi. Claro, se ha argumentado que el votante de Parisi, en la elección pasada, 2/3 se fue donde Gabriel Boric. Pero también se argumenta, otro elemento, es que es un votante que va muy contra el gobierno de turno. Y el gobierno de turno es el gobierno donde estuvo Janet Jara. Y ahí es muy complicado. El votante de París es bien difuso. O sea, un votante que uno lo podría relacionar por los elementos que tenemos ahora más hacia, entre comillas, la derecha que hace el oficialismo. O sea, ¿cómo van a agarrar ese 70% de los votos? ¿Cómo van a convencer a ese votante obligado, sobre todo, que es el votante de París? Sí, yo diría que yo no comparto que el votante de París está más cercano a la derecha. Es un votante que se siente defraudado, que efectivamente pone sobre la mesa críticas frente a expectativas que se señalaron y que no se cumplen, que por lo tanto no quiere que le vendan humos, ¿no? Sí, pero son muchas críticas frente al gobierno actual. Sí, sin duda, por eso insisto, pero esto hay que leerlo en una clave ¿Ya? donde hay materias donde hemos avanzado y que no quisiéramos retroceder, a contrario de lo que plantea Kast y Kaiser. Entonces, por eso digo, aquí hay que hacer una lectura fina. Lo que planteó Parisi no es lo que plantea Kaiser y Kast, no es lo que ellos plantean. Él planteó temas que son sostenibilidad económica, evidentemente temas de crecimiento, ¿no? Y planteó reducir el costo de la vida. Que sea, primero, que no haya una desigualdad tan grande donde se puede regular. Uno quisiera que también lo pudiéramos regular en los privados, ¿no? Pero por lo menos en el caso de el Estado, que no haya una desigualdad tan grande de ingresos entre quienes cumplen función pública y el ciudadano de a pie, para que exista, evidentemente yo entiendo que eso es en el sentido de que no solo hay equilibrio, sino que también hay un sentido de realidad. Y lo segundo, abaratar el costo de la vida. Y eso no es lo que propone Kast y eso no es lo que propone Kaiser. Entonces, por eso digo, este es un tiempo donde se dijo, ¿no? Vayan a ganarse los votos. Sí, lo dijo. Vayan al territorio. Y creo que efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en el norte del país, evidentemente que los temas de migración son temas muy relevantes, pero que tienen que ver también con, no solo con el tema cultural, sino que cómo se configura el cuadro de una región donde tú tienes, por ejemplo, mineras por un lado, ingresos y salarios, yo diría, no
así excesivo, ¿no? Sino que correspondientes a la función que realizas, pero que tienen un alto impacto en la ciudad porque con esos ingresos hacen que el costo de la vida se encarezca. Entonces necesitan mitigar. Y eso es básico. ¿Por qué? Porque en el fondo Kass y Kaiser lo que te dicen es nivelemos hacia abajo. Más despido, menos regulaciones, más flexibilidad, terminemos con la permisología, permitamos que los empresarios lleguen y se instalen en Chile, da lo mismo la sostenibilidad, da lo mismo el medio ambiente, da lo mismo todo, que se cree empleo. Y no implementemos ni las 40 horas, ni sigamos subiendo el salario mínimo. Y eso no es lo que plantea Parisi. Parisi lo que dice es, ojo, no es nivelar hacia abajo, no es que deja de pagarle un buen bono a los mineros, es nivel hacia arriba, es decir, hace equilibrio. Y eso es precisamente lo que planteamos nosotros. Bárbara. Solo que Parisi lo dice de una manera muy concreta y muy directa. Entonces, yo sería cuidadosa en esto de decir, no, es un votante que está más a la derecha. Es crítico del gobierno, sin duda. Bárbara. Pero yo vuelvo a insistir. Perdón, Valentina. Sí, sí. Yo vuelvo a insistir. Esta lógica de decir, Janet Jara es Boric, yo insisto, acá la disyuntiva también es José Antonio Kass, es Kaiser. Solo que con un poquito de cobardía, porque no se atreve a entrar en los temas valóricos. Y es una propuesta regresiva. Bárbara, acá tanto la candidatura de Janet Jara como la de José Antonio Kass están buscando los votos de Franco Parisi. Bueno, acá de hecho tenemos a Jorge Quirós que dice que se quiere reunir con el equipo de Parisi para intercambiar ideas, pero también Quirós dice que Jara es una persona desesperada por la votación baja, porque es una votación baja respecto a lo que ha obtenido la izquierda o la centroizquierda en las primeras vueltas presidenciales. La más baja, dice. La más baja. ¿Qué responden a eso? Que es incomparable, porque estamos frente a un voto obligatorio en un contexto que fue pospandemia, en un contexto de alto agotamiento frente a procesos electorales, y por lo tanto me parece que yo comprendo, ¿no? Comprendo que el perdedor quiera hacer ver que acá no hubo un ganador. Pero si fuera por eso, yo podría decir, bueno, hoy día el Congreso que ellos esperaban dominar y tener 4/7, tampoco lo lograron. Y lo real y el dato concreto es que Janet Jara fue la primera mayoría en esta primaria. Podrán decirme mil cosas, ¿no? Podrán decirme, no, pero mira, no es suficiente, ustedes tienen un camino cuesta arriba. Evidente, si no somos ciegos, no somos tontos, no le vamos a mentir a la ciudadanía. La matemática es bien Sí. simple, por decir, claro, Sí, gané, pero cuidado, pero fui cuidado. apoyado por todo. Es la votación más baja que ha tenido el oficialismo en la izquierda desde el retorno a la democracia. O sea, Pero- también veámoslo pero- así. Por eso te digo, no digo sí, pero no voy a desmerecer que fuimos primera mayoría. O sea, permítanme, o sea, yo no voy a, bajo el argumento de que la derecha va dividida, de que, mira, pasó tal cosa, de que no sé qué, que, bueno, pues si mi tío hubiese sido mujer, no se llamaba Juan, se llamaba Juanita, pero ese no es lo concreto y real, es que Janet Jara fue la primera mayoría. Le gusta o no le gusta a Kass. Y ahora, si tú me dices, mire, sume matemáticamente todos los votos de la derecha, yo te voy a decir inmediatamente, eso no va a ocurrir. Es decir, si el votante de Matei fue amarillo, fue demócrata, hubo gente de la exconcertación que quiso dar una señal. La disyuntiva para ellos, no para nosotros, es, ¿usted va a apoyar a un Kass que es Kaiser? Porque es un votante que perfectamente eso es lo podría que usted votar quiere. nulo aquí. Porque ya no votó por Jara. También, pero por eso te digo, pero con una Evelyn Matei que con esos apoyos quizás se esperaban que fuera segunda, tercera mayoría, llegó quinta. Entonces, el riesgo no es la polarización e ir a buscar al votante de centro, porque ese centro no existe. La ciudadanía dio cuenta de que tiene claro cuáles son sus necesidades y sus proyectos. Por lo tanto, ¿dónde tiene la mayor dificultad? O sea, ¿dónde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo? En todos, excepto en dos proyectos que evidentemente, y así lo han señalado, el jingle de Kass lo dice, o sea, sin comunismo. O sea, ellos lo que quieren es exterminar al que piensa distinto, sacar al que no les gusta. No vamos a aceptar nunca que llegue una comunista porque ellos defienden intereses de poder. Eso es legítimo, pero es una contradicción de clase. Y eso nosotros queremos que se haga sentir. Y en el caso de Kass, a quien más tiene que resguardar hoy día, los votos que más tiene que cuidar son los de Kaiser, no los de Matei. Porque el voto de Matei es volátil, insisto. Puede que no voten por nosotros, pero tampoco estoy tan segura que todos vayan a votar por Kass. Entonces, la suma matemática no es el problema. O sea, o no es, es uno de los factores.
Bárbara. Pero el desafío, perdón Valentina, lo complejo para el escenario que viene no es solo para nosotros. Evidentemente lo tenemos cuesta arriba, insisto, no pretendemos ponerle una venda en los ojos y ser ciegos, pero cuidado. ¿Por qué nosotros decimos que el escenario está abierto? Porque Kast, para resguardar los votos de Kaiser, va a tener que sincerar posiciones que hasta ahora no ha querido sincerar. Y por lo tanto, eso va a ser un punto de inflexión en este debate, insisto. Bárbara, aquí, claro, varios van a tener que quizás sincerar posiciones, quizás también Janet Jara. Ahora bien, hemos visto los primeros movimientos después de esta primera vuelta electoral. Y uno de los movimientos de José Antonio Kast, lo vimos hoy día, es una reunión con economistas que estaban apoyando a Evelyn Matei. ¿Qué pasa con el grupo de economistas que apoya a Janet Jara? Porque vimos algunas figuras de la exconcertación que no dieron un apoyo explícito a Janet Jara. Nicolás Eizaguirre, el mismo Mario Marcel, que fue un aliado de Janet Jara en el gabinete, están trabajando para sumar fuerzas que conquisten quizás un voto que, como usted dice, fue por Evelyn Matei o quizás tomó otras opciones y que no optó por Janet Jara. ¿Qué están haciendo para conquistar a ese votante? Bueno, yo no me corresponde dar cuenta de lo que se está desarrollando como esfuerzo en el comando, pero evidentemente, y nuestra candidata lo dijo, hay que reforzar, hay que sumar más voluntades, hay que cautivar a la ciudadanía. Ahora, claro, está muy bien que el equipo de Kast se reúna con los economistas que trabajaron con Evelyn Matei. Ahora, yo no sé cuán cómodo es tener que reunirse con un economista jefe del trabajo de Kast que estuvo defendiendo la colusión de la farmacia. Es decir, mientras algunos estamos diciendo hay que quitarle el impuesto a los remedios, el IVA, y mientras otros decimos, mira, tenemos que abaratar el costo de los remedios por la vía de fortalecer la Sanabás, el comando de Kaiser lo encabeza en materia económica quien defendió a las empresas cuando se coludieron contra los ciudadanos. Entonces, ahora, si a ellos les parece cómodo eso, si esas cosas las pueden corregir, bienvenido sea, ¿no? Pero pongamos las cosas en su lugar. Por eso digo, esta no es una disputa de polarización en el sentido de propuestas extremas. Nosotros no estamos planteando propuestas extremas, pero la derecha tiene muy claro cuál es su enemigo. Claro. Y su enemigo de clase es la clase media, los trabajadores. O sea, te hablan de seguridad, sí, pero los datos hablan por sí solos. O sea, con esas personas van a ir a sentar los del comando de Matei. Si pueden modificar el programa, bienvenido sea. Pero uno ve los números, Bárbara, y el gran apoyo que tiene José Antonio Kast, y cómo lo ven ustedes como Partido Comunista, es en el mundo popular. Sí, en la clase es en el mundo trabajadora. popular. O sea, un mundo que uno... Claro, la generación nuestra, Bárbara, relaciona el mundo popular con la izquierda. La relaciona, pero es una cosa como que causa-efecto, o sea, inmediato. Pero aquí el mundo popular uno ve mayoritariamente está con Kast. Entonces, es un discurso que le hace sentido a ese mundo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se van a ganar ese mundo que uno siente que le dio la espalda, por lo menos a la centroizquierda y a la izquierda en esta elección? Le dio la espalda de frentón. Yo creo, mira, para poder sacar la primera mayoría tuvimos votos de todas partes. ¿Sí? Entonces también tuvimos voto popular. Pero el fuerte de Kast es popular. El fuerte de Kast es popular, el fuerte de París es el norte, sectores también populares. Por lo tanto, ahí, insisto, yo creo que es probablemente ser más precisos en la propuesta. Por ejemplo, en debate del secreto bancario. Nosotros podemos decir, ¿no? Mire, para terminar o poner mayores límites a lo que ha sido el avance del crimen organizado y el narcotráfico y la disputa de los narcotraficantes en las poblaciones y en los territorios con los costos que ha tenido para los civiles, eso, para los civiles me refiero en el sentido que no son parte de estas bandas, lo que tenemos que hacer es seguir la ruta del dinero, porque nadie hace esto porque simplemente quiere que la gente se drogue, porque mira, yo soy altruista y quiero que, no sé qué, permitan el uso libre de la marihuana. No, lo hacen por plata, porque genera mucho recurso. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, algo que leí a José de Gregorio. José de Gregorio dice, mira... ¿Lo de las 20 lucas, el billete? Por ejemplo, mira, y si nosotros tenemos billetes de menor denominación, ¿va a ser más difícil para el narcotraficante? Sí, porque los volúmenes de recursos que mueven no son 100 lucas. No es la transacción que hacemos nosotros. Entonces, luego dice, deberíamos también poner trazabilidad a transacciones en efectivo sobre el 1.000.000 de pesos. O sea, yo uno podría decir, bueno,
quizás eso sí es más comprensible para la ciudadanía. Si usted quiere perseguir la ruta del dinero, claro, se va a andar con 100 millones de pesos en billetes de, no sé, de 10.000 o de 5.000, evidentemente que va a ser una llamada de atención, ¿no? Tú puedes seguir la trazabilidad de los billetes también. Entonces, ahora, para eso necesitáis un Estado no más chico, sino que más moderno, más eficaz, más eficiente. Entonces, eso complementa propuestas, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer, porque cuando a ti te dicen, mire, yo quiero abaratar el costo de su bolsillo, de su vida, y por lo tanto quiero que le pongan coto al tema de los arriendos, quiero que le pongan, terminen con el IVA en la canasta de alimentos, quiero que terminen con el IVA en los remedios, es muy concreto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces también de llegar a eso porque tenemos esas propuestas sobre la mesa, no es que las estemos inventando. Y creo que, por eso ponía el ejemplo del secreto bancario, que quizás es lo más abstracto, ¿no? Puede que la gente diga, me parece, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a poder perseguir la ruta del dinero? Bueno, hay posibilidades de construir ese debate con expertos y por lo tanto, evidentemente que esas consultas, esos debates, tienen un espacio en el marco de este proceso de segunda vuelta para ir a convencer a esa ciudadanía que tal como tú dices, André, no nos está viendo como la referencia, ¿no? Que da la respuesta que necesitan a su calidad de vida, a su condición de vida. Y creo que en eso tenemos que, no ahora, evidentemente, hoy día tenemos que concentrarnos en el marco del debate de la elección, pero será una reflexión que tendremos que hacer. Lo cierto, insisto yo, es que en el marco de este debate, lo que no tenemos que olvidar nunca es que aquí tenemos que hablarle a la gente, porque es ahí donde vamos a ir, donde tenemos la posibilidad de revertir este escenario. Y yo insisto, Kast la tiene difícil porque no se le puede fugar votación de Kaiser. Y la votación de Kaiser obliga a sincerar posiciones, porque así como ellos dicen, Boric es Jara, Jara es Boric, no más Boric, no más Lautaro Carmona, Bien. no más Jara, que lo escuchamos en la franja de Kaiser. ¿Ese sector le va a permitir a Kast que sea tan tibio como le han criticado hasta ahora? En el caso de Matei no es tan complejo porque su votación es un poquitito más difusa, ¿no? Tal como tú dices, Andrés, podrían votar por Jara o podrían votar nulo, Bien. ¿no? Entonces, su soporte está en el proyecto de Kaiser y por eso no es baladí decir, ni es un empate, que hoy día Kast es Kaiser. Bien. Y eso es lo que tenemos que ir a mirar en términos de propuesta. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, gracias por esta conversación. Quedamos en contacto de cara a esta segunda vuelta el 14 de diciembre. Gracias, Bárbara. Muchas gracias a ustedes por el contacto, que estén muy bien. Chao, chao.